No encuentro todavía cuál es el botón. No quiero detener, sino pararlo. Y no lo veo. Yo creo que no tiene para mí no tiene. Bueno, vamos con la segunda parte de la clase del día de hoy. Voy a compartirle pantalla. Nuevamente, por favor, como es costumbre, señálenme que están viendo en la diapositiva métodos experimentales para el análisis de esfuerzos y deformaciones. Ya, porque no tengo quien. Por favor, alguien que me señale con el dedo pulgar. Ok. Tengamos presente lo siguiente. Nuevamente lo repito, esto es una clase de mecánica de materiales 1 o resistencia de materiales 1. Fíjense en el membrete. Está Omar y está Jesús Medina, que la vieron hace tiempo, y está Yonder, que la vio el último semestre. En el caso de Omar y de Jesús, lo que yo siempre les digo, ¿no? Para mí es frustrante si yo diera todo el tiempo las mismas cosas de la misma manera, así que van a ver cosas mejoradas en esta diapositiva, que fue la que usé cuando le estaba dando a Yonder el semestre pasado. Bueno, fíjense que ahí tenemos en la figura un avión. Y ahí hay un técnico, un ingeniero, sabrá Dios que con un equipo para medir desplazamientos y luego convertirlos en deformaciones. El equipo es bastante eh, sofisticado como se ve. No tiene que hacer cálculos, me imagino que le dará directamente si él quiere desplazamiento, desplazamiento, y si lo quiere deformaciones, se lo da automáticamente, ¿no? Eh, Hay algo que es tradición del profesor Alvarado en sus clases de Mecánica de Materiales 2 hablar sobre lo siguiente, cuando estamos hablando de teoría de fallas. Pero ya que tenemos el avión acá, sería importante. Nosotros como ingenieros, sin importar el apellido que tengamos, mecánico, electricista, civiles, geólogos, químicos, sistema, sea quienes sea, todo lo que diseñamos lo hacemos en base a una confiabilidad. Y el parámetro para medirlo es el factor de seguridad. En ese factor de seguridad nosotros buscamos garantizar que sea bastante confiable lo que estamos diseñando con respecto a la resistencia, vamos a suponer, a la propiedad mecánica del material. Y en el caso de mecánica de materiales uno, el método de análisis es el método de los esfuerzos admisibles. Nosotros con ese método podemos analizar las estructuras y componentes de máquinas, los elementos estructurales y componentes de máquinas comunes en ingeniería con muy buena precisión, analizar y diseñar, ¿no? Con esos conocimientos. O sea, ya eso es material profesional, o sea, ustedes ya tienen la capacidad de hacer cálculos reales para saber si es seguro o no un determinado elemento estructural o componente de máquina. Entonces, si el material es dúctil, relacionamos la resistencia a la fluencia del elemento estructural o componente de máquina con la propiedad del material del que está hecho. Y ahí obteníamos un valor y decíamos que si el factor de seguridad era menor a 1, falla la estructura o máquina, y si es igual a 1 o superior a 1, eh, nos indica que es confiable. Sin embargo, ¿qué tan cercano a uno debe ser o qué tan alejado de uno debe ser en la parte positiva? Bueno, para eso existen normas y códigos que nos permiten a nosotros establecer eso. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un ascensor de un edificio, obvio que lo que voy a decir acá
probablemente no se cumple en Venezuela desde hace muchos años, bien sea por la crisis o bien sea por las marañas que hacen algunas empresas, pero la norma establece que debe ser de 16, un factor de seguridad muy alto, ¿sí? ¿Y cómo se establece eso? Bueno, con sus guayas. Cada ascensor debería tener 4 guayas que sostienen a la cabina que nos transporta en un edificio eh, residencial. Cada una de esas guayas tiene que ser capaz de soportar 4 veces el peso que se indica. Eso significa que si falla una guaya, quedan 3. Si fallan 3, quedan 2. Si fallan 2, queda 1, ¿no? Ese es el deber ser, ¿no? Cuando digo deber ser es que probablemente no se cumpla acá en este país y en muchos otros. Eh, Cuando yo tengo eso, lo que me indica, vamos a suponer, eh, tiene para soportar 500 kilos, es lo que nos dicen, ¿no? Y bueno, no metemos más de 500 kilos para que no vaya a pasar eso, ¿no? Pero uno como ingeniero tiene que pensar que siempre va a haber un José Faguás que se le ocurre, vamos a meter la nevera, vamos a meter la cocina, el ascensor es grande y todo cabe ahí, lo podemos poner. Y llegaron a 1800 kilos, ¿no? Entonces, si está bien diseñado y cumple con la normativa, no llega a los 2000 para que se revienta la primera guaya y aguanta, ¿no? Pero está sobre em, esforzado el ascensor, ¿no? Entonces, no nos podemos poner a inventar lo que está diciendo el profesor Pedro, porque no sabemos si aquí se cumplen las normas y códigos establecidos y solamente tiene una guayita y la guayita no aguanta 4 veces, no tiene la carga, sino que simplemente soporta una vez la carga y solamente los 500 kilos. Y si lo llevamos con 300 con el tiempo que tiene sin hacérsele mantenimiento, adiós todo, ¿no? Hace muchos años, calculo que sería 2014, en uno de los edificios de Las Marías donde yo vivía, hubo un accidente que yo no me enteré a los días siguientes, casi una semana después creo que fue. Resulta que hubo un señor, cuando estaban comenzando los problemas de electricidad, él comenzó a buscar, a hurunguear el botón y darle para allá y para acá para que el ascensor bajara a donde él estaba. Y no sé, un señor y el otro estaba abajo, no sé qué pasó, cómo pasó, que se puso también a mirar, sería que estaban comunicándose, llegó la electricidad, el ascensor bajó bruscamente y prensó a la persona. Afortunadamente no era de un piso a otro, pero fue lo suficiente para que cuando llegaran los bomberos y lo sacaran, estuviese muerto el señor. Eso así, cuando estamos hablando de andamios, el factor de seguridad para uno subirse en esos edificios grandes, a partir de tanto, bueno, pero eso cumple para todas las normas, es de 12. Y bueno, ahora yo les pregunto, ¿cuánto creen ustedes que sería el factor de seguridad para diseñar un avión? ¿Alguno que dé cualquier número loco? Es una rifa. Agarren el 50, profe. micrófono. Ajá. ¿Quién da uno menos para no irnos más arriba? ¿Qué tan menos podrían ustedes creer otra persona? Coloquen el micrófono y no se le 30. olvide. 30. Ujú. Pues resulta, por eso que me acuerdo de la clase, el profesor Alvarado siempre acostumbra a colocar esto de ejemplo, el factor de seguridad en el diseño de los aviones es 1. No se puede dar la confianza de que darle eh, esa premisa de que hayan fallas, de que hayan causas para fallas. Mientras menos en el diseño se tome todo en cuenta para que no suceda,
mejor todavía. Hoy en día, desde hace muchos años, el transporte aéreo es el transporte más confiable que hay. Sin embargo, suceden accidentes. Esos accidentes suceden por imprudencia de los pilotos, por problemas en los pilotos, por cuestiones de sabotaje terrorista, cualquier cosa, por problemas climáticos, por problemas de mantenimiento, pero casi nunca sucede por problemas de diseño estructural, ¿no? Y con las pocas veces que ha sucedido, terminan retirando las aeronaves correspondientes, ¿no? Hay que ser muy meticuloso, ¿no? Entonces, vamos con las partes chistosas. Hay un meme desde hace muchos años donde aparecen sentados en el avión todos los profesores de José Faguás y de ustedes. Y llega un periodista y le pregunta, le dice, eh, este avión que va a despegar dentro de poco fue diseñado por los estudiantes de Mecánica Materiales 2 del semestre a 2026. Todos los profesores salen volando, excepto los que se quedan de diseño. ¿Por qué? Porque el chiste es, yo conozco a mis estudiantes y esta vaina ni siquiera va a arrancar, ¿no? ¿No? Entonces, como no va a arrancar, no va a pasar nada. Es un chiste viejo, pero que hay que tener claro de que la importancia que es para ustedes los resultados, el análisis, la compresión conceptual, la compresión procedimental, las actitudes que deben tener en el desarrollo de los ejercicios. No se puede dar el gusto de hacer un diseño mal. Si un avión, imagínense que coloquen 30 o 50 de factor de seguridad, ¿cuánto va a valer una vaina de esa? ¿Quién va a comprar algo tan costoso? Nadie. Y si lo compran, ¿cuánto le van a sacar a los ciudadanos para transportarlo de un lugar a otro? Solamente por la estructura, ¿no? Y lo más importante, si ustedes van a colocar un factor de seguridad tan alto, significa que ese avión va a ser muy robusto. Ajá, y los principios termodinámicos y aerodinámicos y para que eso despegue, si está demasiado sobredimensionado, eso significa que no va ni siquiera va a despegar, ¿no? Segundo, o sea, el factor de seguridad no es para que ustedes estén seguros, sino que cumplan con los criterios de seguridad, ¿no? Porque vamos a suponer, Jesús Medina llega y dice, ay, a mí me dio que esta pieza tiene que tener las dimensiones, pero a mí me da miedo, voy a colocarle las alas más robustas con la finalidad de que si nunca llegue a pasar algo y me caiga a mí y pierda yo la licencia o vaya yo preso. Ajá, pero eso está siendo muy robusto, ni siquiera va a despegar porque le está colocando mucho peso a los lados, ¿no? Todo eso tienen que tenerlo en cuenta. Y salga alguno presumido, no, yo lo hice con un factor de seguridad en 1.3 y resulta que cuando pasó un accidente y cuando hicieron estaban en 0.7, ¿no? Entonces, cuando trabajan en esas cosas, no van a buscar a cualquier pendejo de ingeniero. Segundo, van a tener en cuenta de que es un equipo de trabajo, porque no se van a estar esperanzando en lo que diga el profesor Pedro Salas, sino que es un equipo de trabajo y cada uno ha revisado y tiene los criterios suficientes para evaluar y tomar una decisión en el diseño. Eso es muy importante que lo tengan en mente. Y para eso, los próximos temas que vienen, ¿no? El análisis de cómo las teorías de fallas, tanto en estática como fatiga. Otra preguntita que yo creo que ya les había dicho, hay que tener presente. ¿Los aviones se diseñan como cilindro de pared delgada o pared gruesa? Al siguiente unidad. Por ahí me faltó algo decirle, pero vamos a avanzar y después seguimos. Bueno, existen dos métodos experimentales, dos metodologías experimentales para calcular esfuerzos, la fotoelasticidad y la deformación a través de la extensometría. ¿Sí? Tenemos que tener en claro
que para todo eso hoy en día tenemos la computación de por medio y tenemos que saber manejar herramientas CAE, de ingeniería asistida por computación en inglés. Y las CAD/CAM, diseño asistido por computación y manufactura asistida por computador, entran entre la más global que es ingeniería asistida por computador, que es la CAE. ¿Por qué medimos esfuerzos y deformaciones? Porque necesitamos verificar la seguridad, vida útil y mantenimiento predictivo. ¿Sí? Ya hablamos de la seguridad, vamos con la vida útil. Vamos a seguir hablando del avión. ¿Cuánto tiempo va a durar manipulándose? Porque puede ser que José Faguás, al que agarramos hoy de conejito de Indias, la idea es yo aprenderme el segundo nombre de él, eh, tenga ajá, 1.5 y vuela bien y todo lo demás. Ajá, pero ¿cuántos años le da de vida? Ah, yo no calculé eso, eso se calcula. Sí, se calcula, para eso son las teorías de fallas que se aplican para obtenerlo. Y que se pueda desarrollar mantenimiento predictivo, ¿no? Ah, bueno, y en ese mantenimiento predictivo entra algo que se llama vida útil remanente y va a estar sometido a muchas condiciones ambientales cambiantes, más hay vibraciones mecánicas presentes en forma grande, más otras cosas, ¿sí? Porque no se van a limitar a lo que ven en mecánica de materiales uno y 2, ¿sí? Ah, bueno, yo estudié, le puse carga estática y bueno, la carga estática la puse en manera cíclica para analizar vigas. Ay, ¿no? ¿Y qué pasa con las vibraciones? Entre otras cosas, ¿no? Si hay un impacto, porque es difícil que haya un choque entre dos aviones en el aire. Han sucedido, ¿no? En el aire, ya arriba, arriba. En los terminales ha sucedido en los aeropuertos. Pero ¿qué sucede si un águila se le ocurre enfrentar a un avión porque lo siente como un enemigo? ¿Sí? Allí hay un impacto. ¿Cómo va a reaccionar la estructura con respecto a eso? La detección, perdón, de concentraciones de esfuerzo y puntos críticos. Concentraciones de esfuerzo, tenemos que ver dónde, cuando hace ese ingeniero, ese técnico revisa el avión, qué es lo que está sucediendo con él, cómo está sucediendo, dónde son las mayores concentraciones de esfuerzo. Visiblemente yo pensaría, lo primero que me llega, en la unión de las alas con la cabina, ¿no? Con la parte, con el cuerpo del avión. También está la parte del timón, ¿sí? Ahí hay concentraciones de esfuerzo. Por ende, son posibles puntos críticos. Ya estamos definiendo que ahí tenemos que calcular el tensor de esfuerzos o el tensor de deformaciones para poder aplicar la teoría de fallas. ¿Entiende? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Medimos esfuerzo y deformaciones para hacer mejoras en el diseño, ¿sí? Eso nos permite optimizar las geometrías y los materiales. Ya, bueno, el primer avión que hicimos en los estudiantes de mecánica materiales 2 del semestre de 2026, un aplauso, dura 6 meses en el aire. Después de ahí, la falla fue catastrófica y cayó. Tenemos que optimizar el prototipo para poder ponerlo a comercializar. Entonces ahí vienen mejoras de diseño. Tenemos que medir esfuerzo y deformación. Y finalmente, entre las cosas más importantes está la validación de modelos y correlaciones con elementos finitos, con el método de elementos finitos, en inglés FEA, ¿sí? Ese es un mundo maravilloso. También les dije y se hicieron los pingos y no me han recordado mandarle la tarea de método de elementos finitos. Pero yo la tengo por allá anotadita, cuando más pueda, eh, se la envío. Hay un detalle conmigo, no es que a mí se me olvide, ya no voy a mandar tal cosa, así como el artículo que tienen. Y si le digo que me acuerde, es para beneficio de usted, porque más tiempo van a tener a hacerlo, sino que cuando a mí se me ocurre, ay, yo no he enviado esta tarea, van a tener menos tiempo para desarrollar. Así que es mejor que me recuerden porque los beneficiosos son ustedes, beneficiados, perdón. ¿Cómo clasificamos los métodos experimentales?
Fíjense que existen métodos de extensometría a través de algas, el de elasticidad, que es a través de un mapa de colores. También existe la correlación de imágenes a través del método DIC, y existen otros como fibra óptica, holografía y revestimiento frágil. Y en la tabla vemos cuáles son su tipo, el alcance y el uso. Por favor, lo lee en un momento. Continuamos entonces, ¿no? Vamos a hablar de la fotoelasticidad. Y sorpresa, para que, como siempre le digo a los que yo les doy clase, vuelve a salir el bendito gancho que siempre pongo en mecánica racional 10, en mecánica de materiales 1. ¿Eso qué significa? Que de repente en algún momento, si tengo la oportunidad, va a ir para mecánica de materiales 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento curvo, ¿no? La fotoelasticidad es una técnica para el análisis de esfuerzos y deformaciones que resulta particularmente útil en elementos estructurales o de máquinas que posean geometría complicada o condiciones de cargas complejas, o ambos casos inclusive, ¿no? Por eso está el elemento curvo, ¿sí? Porque una geometría complicada, ¿no? En la parte de izquierda vemos el álabe de un compresor ensayado a 5 kilohertz, o sea que hay vibración, y el mapa resultante de esfuerzo cortante a la derecha, ¿no? De esfuerzo cortante máximo. Fíjese que no están trabajando con los esfuerzos principales, sino con el esfuerzo cortante máximo. ¿Por qué sucede eso? Porque esa pieza va a fallar es por eso, según lo que nos están indicando acá, ¿no? Bueno, hoy en día esto se representa en colores más bonitos, existen muchas más cosas. Eso no quiere decir que no es bueno colocar una imagen de cosas viejas, porque uno nunca sabe con qué tipo de instrumentación se encuentra, ¿no? Y saberlo tomar en cuenta. En el laboratorio de materiales, que es de la materia que corresponde realmente a temas de mecánica de materiales 1, tenemos una cámara, un equipo de fotoelasticidad que va con su respectiva cámara en blanco y negro para la toma de esto. Bueno, la que yo conocí es en blanco y negro. No sé si hay una de color. La extensiometría es otro de las metodologías que se usa. em, es la más común por lo económica en los centros de investigación y universidades para caracterizar el estado tensorial, tensor, ¿no? No de tensión, sino tensorial de tensor, de aquellos sólidos cuya geometría o comportamiento también es complejo de modelizar a través de la elasticidad o, vamos a decirlo más criollo, mecánica de materiales, ¿sí? Fíjense, tenemos unas algas extensiométricas que son como delgaditas, sí, póngale milímetros es mucho, eso es muy delgada, se colocan como si fuera cinta pegante sobre el objeto, se usa en un equipo, se coloca la instrumentación, hay un indicador que puede ser, por muy arcaico que sea, un indicador de carátula, usamos algunos instrumentos como un voltímetro, un amperímetro. Trabajamos con un puente de Whiston que vimos en el laboratorio de física 21, para eso es que se piden explicar eso, para poderlo aplicar cuando se hace mediciones, porque ese valor que obtenemos de corriente y de voltaje, tenemos que hacer transformaciones para conocer cuáles son los desplazamientos, ¿sí? Esas galgas extensiométricas, fíjense que la dirección de sensibilidad ocurre en el eje axial, o sea que se puede alargar o se puede acortar, bien sea tracción o compresión, y nos vamos a determinar un épsilon, no un gamma, sino un épsilon, o sea, deformaciones longitudinales. Existe una terminales de cobre
están unidas a un conector a través de soldadura. Está una base flexible, que es la que yo digo que es como adherente para colocarlo, y el alambre tiene que ser de Costratan con propiedades resistentes. Esto es lo básico. No quiere decir que no hayan de otras formas, ¿sí? Pero esto es lo básico. Y bueno, cuando nosotros usamos esas celdas Galvan, esas celdas extensiométricas o galgas, para determinar las deformaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una longitud inicial del tramo que estamos tomando en, en, de prueba, que corresponde a antes de aplicar la carga, la cual vamos a llamar L sub 0, y luego vamos a tener una variación con respecto a la longitud final. Y obtenemos el éxilo, que es la deformación unitaria longitudinal, en este caso sobre el eje X, porque los alambres están colocados paralelos al eje X, y lo vemos en un eje. Luego de eso tenemos el uso de rosetas de deformaciones. Ojo con esto, hay un ejercicio de esto en la guía, ¿no? Que corresponde a mecánica de materiales uno y que tienen que tener en cuenta. Pues si está sometido a una estructura compleja o necesitamos hacer un análisis tridimensional, no nos basta una sola celda. Tenemos que colocarla en una orientación de diferentes grados para poder determinar un estado tridimensional de deformaciones, un estado cuasi plano o plano de deformaciones, porque generalmente no la vamos a encontrar en un estado axial, que es unidireccional. Entonces, la configuración que usamos para nosotros colocar esos, esas celdas extensión geométrica se le llaman rosetas de deformación. Y fíjense que tenemos un grupo para ellas, ¿no? Este es un grupo, este es otro grupo, fíjense que hay de diferentes formas, y acá lo vemos de la manera más tradicional posible. Hay tres celdas extensiométricas que según nuestra vista y nuestra experiencia nos indica que están colocadas 45 grados sobre el elemento estructural o componente de máquina. Y aquí están las ecuaciones, ¿no? Sin importar el ángulo que toque para las deformaciones longitudinales, eh, vamos a encontrar las deformaciones en esos ángulos que nos corresponden, que generalmente pueden ser las principales, no siempre. Si, si la persona tiene la suficiente capacidad, va a colocar los ángulos a conveniencia para que sean los principales. Sin embargo, eso no es tan fácil. Y segundo, primero no es tan fácil porque puede ser que haya que determinarlo. Segundo, hay algo muy importante, donde se vaya a colocar en la estructura máquina, ¿no? El espacio no lo permite colocarlo a gusto de uno y uno tiene que buscar la manera de desarrollarlo. Entonces tenemos Epsilon su X, Epsilon su Y, para después determinarlo, y el gamma XY, porque yo voy a determinar este valor, voy a determinar este valor y voy a determinar este valor, y voy a obtener una ecuación de uno, 2, 3 incógnitas por tres ecuaciones. O sea que con este sistema de ecuaciones yo voy a determinar quién es epsilon su X, epsilon su Y, gamma XY. Sorpresa. ¿Eso qué significa? Que si tenemos solamente lo más económico posible, podemos obtener las deformaciones planas, no tridimensionales. Entonces, todo el desarrollo de lo que hay que hacer es, es a través de plano, no tridimensional. Pero parémoslo acá y conversemos de algo muy importante para ustedes. Yo les he dicho
en la vida real, casi siempre, 90%, 80%, digo yo, nosotros experimentalmente encontramos un campo de desplazamiento que me permite determinar el campo de deformaciones y a través de la ley de Hooke, el comportamiento material, el tensor de esfuerzos, y acá sí quiero el campo de fuerzas, que decíamos que trae ecuaciones cinemáticas y ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Ya sabemos cómo obtener esto experimentalmente. Si utilizamos las ecuaciones cinemáticas, tengo esto. Si uso la ley de Hooke generalizada, obtengo esto y aplico lo que llegue, ¿no? Si las teorías me permiten, si al análisis de fallas puedo aplicar teorías basadas en el campo de deformaciones, termino acá. Si no es seguro por algún motivo, es preferible trabajarlo acá. La mayoría de los ingenieros trabajan es acá. No les gusta trabajar por esto, por muchos motivos. Llegará el momento de hablar de eso. Pero tenemos que tener en cuenta en esta parte que un estado uniaxial de deformaciones, no lo pongamos con rayita, puede originar, o sea, no lo pasé para tensores y ya, tengo que tener en cuenta, puede originar un estado 3D de esfuerzos, un estado 2D de esfuerzos o un estado 1D. Lo normal es que suceda esto. Esto sucede si hay restricciones mecánicas que lo impidan, pero lo natural es que se origine un estado 3D de formaciones. Y unas restricciones muy limitadas, ¿no? Mecánicas muy limitadas por conveniencia. Son muy pocos los casos que se presentan eso. Un estado de deformaciones, lo normal es que origine un estado 3D de esfuerzos, un estado 2D de deformaciones si hay restricciones mecánicas, y esto casi nunca sucede, ¿no? Y este caso, ¿sí? Lo normal es que origine naturalmente un estado 3D de deformaciones. Se puede presentar la particularidad de estado 2D. Esto tiene que ver con esos círculos de amor de lo que le puse también. Y esto que casi nunca, ¿sí? De manera diferente también se puede ver, ¿no? Y entonces podríamos tener en cuenta lo siguiente. Voy a hacerlo lo más resumido posible. En una sola dimensión de esfuerzos, 3D de deformaciones, 2D de deformaciones y un D de deformaciones. Esto es lo natural, esto puede suceder también de manera natural. Esto difícilmente habría que haber alguna restricción. Con restricción el estado 2D, muy escaso que pueda suceder. Eso cuando digo muy escaso, muy extraño,
Generalmente son casos experimentales que se hacen en el laboratorio para hacer puro el estudio, ¿no? En la vida real es muy difícil obtener con restricciones y esto sí que es mucho difícil obtenerlo, este caso. Bueno, tenemos eso por allí. Continuamos entonces. ¿Cómo se usan las rosetas de deformaciones? Hay formas estandarizadas que nos permiten hacer los cálculos más rápido y siempre vamos a buscar la manera más normalizada, ¿no? Eh, y son dos las que casi siempre se usan. Repito nuevamente, sin embargo, depende de la estructura o de la máquina. No, si no se puede colocar de ninguna de estas, habrá que ingeniárselas de alguna manera, ¿no? O buscar otro método que no sea extensiometría, por muy caro que sea, si no se puede. Entonces ahí se evalúa si es necesario o no hacer el análisis experimental. Un método de una forma de usar la roseta de formación es trabajarla, colocarla, disponer de ellas en 45 grados entre sí, como mostré la figura hace rato, y se le llama roseta rectangular. Y el otro caso es de 60 grados y se le llama roseta equiangular o delta, ¿sí? Rectangular o delta se le dice normalmente en la calle, ¿no? Entonces, cuando es de 45 grados, la roseta rectangular se coloca una a 0 grados, otra a 45, otra a 90 grados. Y fíjese que se nos resumen los cálculos, porque ese epsilon sub x va a ser directamente igual a epsilon sub a. Si tengo el valor, no tengo que aplicar la ecuación. Epsilon sub y va a ser igual a epsilon sub c. Y esta de 45 grados sí tengo que determinarla, que sería con epsilon sub b. Y para trabajar en el plano, no fuera del plano, fíjense que ya estamos aprendiendo a usar términos. Yo puedo encontrar en el plano XY cuál es la deformación angular máxima, deformación tangencial máxima, ¿no? Gamma XY medios. Y existe una relación común entre ellas tres, que es esta. O sea, para valernos y resolverlo, y es más práctico y no nos sale todo eso que está allí. En las ecuaciones generales, ¿no? Nos ayuda a simplificar los cálculos, lo que quiero decir. Y el caso de la roseta equiangular o delta, la disposición es cada 60 grados, comenzamos con 0, 60 y 120 grados. Y fíjense cómo se simplifican esas ecuaciones generales que vimos hace rato a estas tres normalmente, ¿no? Repito nuevamente, la deformación tangencial máxima ocurre en el plano, no fuera del plano. O sea, en el circulito entre A y B o el punto 1 y punto 2 sobre la línea de la circunferencia, no fuera del plano que es entre los triángulos intermedios y el externo de los tres. ¿Sí? Visualicemos lo que vamos a aprender, cómo a visualizar lo que hemos aprendido en cada clase. Bueno, sea como sea, nos interesa saber cómo elegir el método experimental correcto, ¿no? Primero, vamos a hablar la parte técnica, ¿sí? Escala del problema. Voy a trabajar con la pieza real o con un modelo reducido. ¿Qué tipo de información requiero? ¿Sí? Para eso necesito esfuerzo o necesito deformaciones. ¿Qué tan preciso lo quiero? ¿Necesito hacer cálculo o quiero que me dé todo completo? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué tanto puede un aparato de alta tecnología, un equipo de alta tecnología, darme resultados? ¿Vale la pena invertir en eso? Si lo que voy a analizar es una bicicleta que, que se dobló y quiero ver si me aguanta o no me aguanta, no, ¿verdad? Tiene que ser proporcional. Ahí hablaremos ahorita de la parte económica. Material y accesibilidad de la superficie, ya hablamos de eso, ¿no? También el material, porque
esa parte que nosotros leemos de corrientes, de las propiedades de la corriente, por corriente o voltaje, a través del puente de Wisto, depende del material, ¿no? El desplazamiento. Qué tan sensible es la instrumentación que estamos usando, porque si un material que desplaza pero muy poco y el sistema y el equipo que estamos usando no es el adecuado, no vamos a medir nada, existiendo algún problema, ¿no? Y si lo que nos interesa es medir la vida útil de eso, qué tantos ciclos, qué tanto tiempo va a durar, oye, no podemos hacerlo este método, tendremos que buscar otros de los que hemos nombrado o de los que hayan cuando usted se gradúe. Sensibilidad y resolución necesaria, ya hablé de ello. Y lo más importante, economía, ¿no? No tengo ni siquiera para comprar las celdas en el las algas extensiométricas en el laboratorio, y menos se va a inventar hacer otra cosa, ¿no? Para dar una práctica. ¿Qué se puede, qué no se puede desde el punto de vista económico? Aplicaciones prácticas de los métodos experimentales, ¿no? Nosotros en mecánica vemos verificación de componentes rotativos, uniones y ensambles, análisis de fatiga y para la optimización de piezas mediante la aplicación de elementos finitos. ¿Sí? En la tabla aparece ejemplos para ingenieros civiles e ingenieros geólogos, porque en el núcleo del vigía, lo que es mecánica de materiales 1, para ellos se llama resistencia de materiales o resistencia de materiales 1, allá se ve de manera conjunta para no darle la materia a todos. Cambia las cosas, creo yo que terminan saliendo un poco más mejor preparados porque conocen detalles de las otras carreras, ¿no? Entonces, mm, ¿dónde es más difícil la materia mecánica, material uno? Para mecánica, luego para civil y luego para geológica. Pero hay cosas de geológica que hay que explicarles que nunca tiene idea alguien de mecánica. Entonces, de una manera particular, salen beneficiados todos por igual. ¿Qué riesgos, limitaciones y buenas prácticas hay que tener? ¿Sí? Primero, conocer cuáles son las fuentes de error. Está la preparación superficial de la máquina o de la estructura, cómo se deben desarrollar las condiciones de sujeción, existen o no efectos térmicos, siempre lo van a ver, pero qué tan influyentes son. La calibración que sea la adecuada y la lectura y procesado. Con respecto a las buenas prácticas, tenemos que, eso es lo que llamamos en muchas partes buenas prácticas en manufactura, ¿no? Esto en la parte de uso de instrumentación para hacer mediciones. Hay que hacer calibración con patrones, documentar las condiciones de frontera, reportar incertidumbres y repetir ensayos, ¿sí? Porque no basta con un solo ensayo, sino hacer varios para obtener un patrón. De repente los números no van a ser lo mismo si un ejemplo está sometido a fatiga, pero sí nos va a dar una tendencia epa, la tendencia es esta, o no hay tendencia, aquí está pasando algo, ¿no? Y bueno, hay que tener también en cuenta los procesos de ética y seguridad como nosotros de ingenieros, al no sobreinterpretar datos sin considerar las condiciones experimentales. Y ya nombré algunas condiciones ambientales, experimentales, ¿no? Sí, que todos se haga de manera correcta, adecuada, considerando esos principios, fuentes de error que nombré por poner algo. Bueno, ya finalizamos por acá. Preguntas, comentarios. Profesor, yo tengo una pregunta, bueno, pregunta no, sino como tal del ejercicio 3 que del ensayo que se obtuvieron las tres deformaciones, Epsilon A, Epsilon B, Epsilon C, con eso,
aquí se aplica lo de las rosetas. Yo lo Sí, hice para por eso. el de 60 grados. Yo utilicé fue la opción B, pues que nos mostró en las presentaciones. Y con eso se realizó las deformaciones principales y con eso también calculamos el gamma XY. Omar, parémoslo ahí un momentico. Tenemos unas rosetas. Encontramos las deformaciones en el plano, tanto los éxilos como los gamma, ¿no? O sea, las longitudinales y las constantes. Con eso formamos nuestro tensor de esfuerzos en el plano, ¿sí? En el plano, no, no en el espacio, en el plano, ¿sí? Puede ser que salga, que sea cuasi plano, ¿no? Exilo, exilo X, exilo su Y y exilo su Z tenga algún valor. No recuerdo ahorita el enunciado. Estoy diciéndolo en forma general, en cualquier caso, más generalizado. Con eso, ahora determino las deformaciones principales y la deformación angular max. Eso es como debiste haberlo dicho. Por ahí dijiste una cosa mezclada una con otra, pero es para corregirte, ¿no? Hasta ahora es así, no recuerdo qué dice y vamos trabajando con eso, ¿no? Pero ahí lo pueden desarrollar exactamente como estamos hablando y como usted lo tiene planificado. Bien, de eso hablaremos así en la clase, lo que se pueda desarrollar para que lo tengan presente y lo que le di en las microclases para darle bastantes guías. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en esa ecuación que nos está comentando, también hay un epsilon z. No, digo yo en forma general, creo que no lo hay. Por eso le dije, No, puede ser que no sea el caso, ¿no? Pero hay que tenerlo presente por si acaso de alguna manera andan otro dato o se nos indica que hay que calcularlo de alguna manera, ¿no? Creo que ahí no lo hay, ¿no? Después lo reviso no, porque no no. recuerdo el enunciado. Si no lo dije, por eso lo dije de una manera muy general para cualquier tipo de ejercicio que vaya con Rosetta. ¿Alguna otra Ok, está pregunta? bien, pues. No, sería solo eso. Ajá. Son las 11:40. Vamos a parar la grabación. Damos 5 minutos para darle la otra grabación, el tips de lo que le falta explicar para una parte del primer ejercicio para que lo desarrolle. Pero me dan 5 minutos para descansar. La voz, tomar agua y nos volvemos a conectar. No vamos a apagar nada, simplemente eh, a las 11:45 estoy acá. De todas maneras, no se pierdan mucho. Cuando yo comienzo, me vengo y arrancamos. Puede ser que en menos de 5 minutos esté acá.